¿Te cansaste de hacer siempre el mismo sanguchito? Entonces quédate a ver este video porque aquí vas a ver al menos 2 variaciones para rol conductor. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un par de variaciones para que comiences a encontrarle más opciones a ese movimiento que ya todos aprendimos como el sanguchito, una figura consagrada en la danza de tango que es ideal para realizar en un espacio reducido. Pero antes de continuar, como suelo decirte, si quisieras saltearte esta introducción e ir directamente a los ejercicios, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y como ya sabes, si los subtítulos no te permitieran ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y el tema es que el sanguchito, esa forma de atrapar el pie de una persona entre los dos pies de otra, es una detención, un corte en el baile que nos permite lucir alguna destreza. A veces una destreza llamativa como las que usamos en las exhibiciones, y otras veces una destreza más discreta para lucir en la pista de baile. En esta oportunidad te traigo 2 variaciones para rol conductor, pero estate atento o atenta porque más adelante te traeré otras variaciones para rol seguidor. Por supuesto, si quisieras aportarme algún dato, déjamelo en los comentarios. Y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Todo dicho entonces, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Sanguchito con sacada de pie izquierdo. En esta primera parte veremos la base del sanguchito propiamente para luego dedicarnos a practicar una primera variación, una sacada sutil que ejecuta el pie izquierdo del conductor. Entremos a la clase. Comencemos tomados de los brazos. Paso al costado, medio 8 atrás, detención y sanguchito. Pie derecho del conductor atrás, pasadita del seguidor, posición 5 del paso básico y resolución 6, 7 y 8. Repasémoslo nuevamente. Tras el medio 8 atrás, la pareja se detiene para realizar el sanguchito. El conductor contacta con la punta de sus pies la punta del pie del seguidor. Luego, el conductor lleva su pierna derecha atrás mientras el seguidor realiza una pasadita y tras un pivot resuelven con las posiciones 5, 6, 7 y 8. Veamos ahora la primera variación del conductor. Tras el medio 8 atrás, cruce de pie derecho, contacto del pie izquierdo y contacto de pie derecho para producir el sanguchito. Luego, extensión de la pierna izquierda y empujadita de la pierna izquierda del seguidor para luego resolver con medio giro por lado abierto y concluir en 6, 7 y 8. Más detalles. Observemos que tras el medio 8 atrás, el conductor realiza un doble cruce, siendo el segundo el sanguchito. Luego, extiende la pierna izquierda y empuja la pierna izquierda del seguidor, que deriva a un medio giro para finalmente resolver del modo que ya hemos visto. Rol conductor. Tras el paso al costado, rotamos el torso de izquierda a derecha
y detenemos al seguidor para realizar el sanguchito. Luego, pierna derecha atrás con pies en L con contacto de las rodillas y rotación de torso de izquierda a derecha y de derecha a izquierda mientras juntamos los pies. Veámoslo desde otro ángulo. Tras realizar el sanguchito, llevemos la pierna derecha atrás y pivotemos levemente con pie izquierdo para luego juntar los pies prolijamente y continuar hacia nuestra resolución. Ahora, la primera variación del conductor. Tras el medio 8 atrás, cruce atrás de pie derecho en medio tiempo y contacto de pie izquierdo con el pie del seguidor. Sanguchito con pie derecho y levantamos el pie izquierdo para luego extenderlo y empujar la pierna izquierda del seguidor. Luego, peso sobre el pie izquierdo para pivotar con pies juntos y resolver el movimiento como ya hemos visto. Veámoslo desde otro ángulo. Medio 8 atrás, cruce atrás, contacto y cruce atrás, deslizamiento de pierna izquierda para realizar la empujadita, medio giro y la resolución que ya conocemos. Rol seguidor. Tras el paso al costado, medio 8 atrás con talones en contacto, detención de movimiento con peso en pie derecho y efecto de giro como consecuencia de la empujadita del conductor y la resolución que ya practicamos. Veamos un ejemplo bailado con música de El Cachivache. Ejercicio 2. Sanguchito con sacada de pie derecho. En esta segunda parte veremos cómo podemos usar la detención de la figura para realizar una sacada con pie derecho. Entremos a la clase. Ahora que ya conocemos el sanguchito, realicemos una corridita con una sacada baja para concluir en el medio giro y la resolución del paso básico. Nuevamente, tras practicar nuestro sanguchito habitual, el conductor retrocede con pierna derecha, alinea la pierna izquierda y utiliza el pie derecho para realizar una sacada baja. Luego, resuelve con un medio giro y la resolución que se desee. Rol conductor. En esta segunda variación del sanguchito, resolvamos el movimiento con un contratiempo. Llevemos pierna derecha atrás, pierna izquierda alineada con la derecha y sacada de pie derecho. Luego, utilizamos un medio giro para terminar en la resolución que ya conocemos. Más detalles. Al momento de detener al seguidor, ubiquémosle el peso en el pie derecho para que la sacada sea efectiva mientras rotamos el torso hacia el lado abierto para realizar el medio giro y terminar en la resolución antes vista. Rol seguidor. Aunque el movimiento no registre variaciones importantes, mantengamos la pierna libre efectivamente libre de peso, así como el torso siempre paralelo al torso del conductor. Veamos un ejemplo
con música de El Cachivache. En esta clase viste dos variaciones milongueras para aplicar en el clásico sanguchito, pero también viste algo más: tener presente que no es necesario repetir siempre un mismo esquema, sino que podemos desarrollar nuestra propia creatividad. Y te comparto otro dato. Pero antes, si quisieras aportarme alguna información importante sobre este movimiento, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato: cuando realices tus propios movimientos, no abuses del tiempo de realización y más aún, cuida de no llegar a dañar los pies de la persona que te sigue. El alma de toda figura en el tango, el alma de todo movimiento, al menos del que realizamos en la pista, implica disfrutar y compartir. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.